Ya, listo. Bueno, chicos, buenas noches. Y bueno, ya estamos iniciando la última reunión. Solamente para decirles que, bueno, agradecerles como tal que han estado ahí uniéndose en las reuniones y, bueno, a darlo con todo, ¿sí? Este tema, haciendo una pequeña introducción, es difícil, ¿sí? Es muy complejo, entonces más o menos para aclarar, el resumen como tal no es de todo el PPT que ha mandado el profesor. Solamente coloqué las que el profesor resalta y básicamente, claro, lo que él mismo resalta, lo que él mismo dice que va a venir en el examen y no tanto todo. ¿Por qué? Por la experiencia de que no viene todo de su PPT no viene. A diferencia del resto de los otros temas, en este tema no viene todo. En este tema viene exactamente lo que el profesor dice, tal cual. Entonces, si es que van a estudiar del PPT, siempre tengan ese criterio de que va a venir de lo que el profesor empezó a decir. Es por eso que el resumen, básicamente, si me habrán visto, no he estado escribiendo todo lo que el profesor dijo justamente para esto, ¿no? ¿Qué más? Bueno, solo decirles que es lo más recomendable es tenerlo impreso, o si es que ustedes gustan también, he visto que algunos estudian de su tableta, perfecto, pero siempre tener así a la mano esto porque a veces yo suelo asociar bastante con las imágenes o con los gráficos, entonces aquí como tal siento que a algunos también se les puede asociar así, entonces es más preferiblemente eso porque son muchos nombres, ¿ok? Bueno, iniciamos, ¿sí? Bueno, esto ya es un poco más conocido, antibacteriano, vamos a hacerlo rápido. Ya está. A ver, vamos a buscar cosas que quizás no dijo el profesor, pero vamos a intentar resumir, ¿no? Bueno, la bacteria como tal, las partes importantes de la bacteria, porque no vamos a especificar, ¿no? Cada detalle, pero sí lo más importante. Pared celular, constituido por peptidoglicano, dado por 4 fases, que luego vamos a ver exactamente cuáles son esas 4 fases. Tenemos lo que es parte del ADN, no necesariamente en un núcleo, sino en un nucleolo. Tenemos algunos metabolitos esenciales como el ácido fólico, y en este caso el ribosoma representado con estos dos circulitos, ¿no? ¿Qué podemos decir de la pared celular? Es que está compuesto por peptidoglicano, el cual va a ser inhibido por los betalactámicos, ¿ok? Por el grupo de betalactámicos. En el caso del ADN, podemos decir que hay dos enzimas que van a participar frecuentemente en esta proteína del ADN, ¿no? El cual va a ser el ADN girasa y la topoisomerasa 4, que son dos enzimas que ayudan al ADN a poder replicarse para que se haga la mitosis, ¿no? El ADN girasa va a abrir, los va a cortar en hebras y la topoisomerasa 4 las va a cerrar, puedes decirlo, a unirlos para que ya se generen dos hebras de ADN, ¿no? En el caso del ácido fólico, también conocido el, en otro nombre vitamina B9, va a conformar las purinas, o sea, va a sintetizar las purinas, va a ser, se podría decir, un componente principal. Ejemplos, adenina, guanina, ¿no? Y generalmente suele ser inhibida por las sulfonamidas. La membrana celular, aquí sí hubiera querido resaltar esto, pero creo que tampoco no lo va a preguntar, pero igual, ¿no? En el caso de la membrana celular, en todo el resumen, si es que se van a dar cuenta, no vamos a hablar de la membrana celular. ¿Por qué? Porque hay muy pocos antibióticos que actúan aquí. Entonces, los antibióticos más resaltantes, por así decirlo, van a ser justamente las polimixinas, resaltando la acción de la polimixina E, también llamado la colistina, el cual nos mandó a investigar. Este lo que va a hacer justamente va a permeabilizar la membrana, abriendo los poritos, y para que haya una interferencia. ¿Y una interferencia en qué? Entre la comunicación intra y extracelular. Es por eso que si el profesor te pregunta, o si es que ponen las alternativas, no dice, ¿cuál es la parte? No, ¿cuál es la parte? No. Podría preguntar, ¿no? No sé, los betalactámicos inhiben la pared celular. Eso está correcto. Pero si dice betalactámicos inhiben la pared celular, el cual su función es la comunicación del intra y el extracelular, ahí sí está falso. O sea, a pesar de que los betalactámicos sí inhiben la pared, la función de la pared no es como tal una comunicación entre el intra y extracelular. La comunicación se lo da a la membrana. La pared da una protección extracelular.
¿ok? Esa partecita quizás también puede un poquito ponerla tediosa al profesor, ¿no? Les digo porque ya he visto esas preguntitas así. Y el ribosoma va a ser inhibido, por ejemplo, por tetraciclinas, ¿no? Macrólidos y eso, ya vamos a verlo más a detalle, por eso le puse 3 puntitos. Son varios fármacos aquí que van a poder inhibir al ribosoma, el cual genera la síntesis de proteínas, ¿no? Y el mecanismo de resistencia, generalmente el mecanismo de resistencia para todos estos tipos de antibióticos van a ser diversos. El que más vamos a resaltar son la síntesis de enzimas, el cual en este caso, o los más conocidos son las betalactamasas, las cuales inhiben a los betalactámicos. ¿Ok? El fármaco entra y las enzimas betalactamasas van a inhibir. Otro que se habla bastante son las bombas de flujo. Las bombas de flujo van a ser como unas pequeñas cápsulas que cuando el fármaco entra a la bacteria, las van a expulsar. ¿Ok? El, Coloquialmente le decimos que las expulsa, pero formalmente se debería decir que disminuye la concentración inhibitoria mínima del antibiótico, ¿no? Es decir, que esa concentración, por ejemplo, que debía ser 2 unidades internacionales, por ejemplo, que esté dentro de la bacteria al expulsarlo queda solamente, no sé, 0.5 unidades internacionales. Entonces, esa concentración no va a ser suficiente. Por eso, disminuye la concentración inhibitoria mínima. Otra es la inmunidad bypass. Aquí he puesto receptores, ya sé que el dibujo fue medio raro. Muchos receptores, porque pone, ¿no? Falsos receptores. Coloca varios receptores que el fármaco podría unirse y en verdad no tienen acción. Luego pueden modificar el objetivo. El receptor que debía ser así lo modifican a otra forma. Modifican el objetivo para que el fármaco ya no tenga especificidad ahí y no sea estéreo complementario. ¿Ok? Es algo más introductorio, no creo que el profesor pregunte directamente de acá. Es más, no pregunta, pero quizás en una pregunta de verdadero o falso pueda agarrar en la parte teórica, ¿no? Ya, entonces, algunos datos extra que podemos ver aquí, datos del video como tal, van a ser estos, ¿no? Primero que las bacterias se pueden transferir la resistencia, es decir, si una bacteria, no sé, resistente a vancomicina, por ejemplo, tiene resistencia como tal a la vancomicina, pues esta bacteria al morir o incluso a otras bacterias similares va a transferir esa resistencia a través de quién? A través de su ARN mensajero y a través de los pili. El ARN mensajero va a tener el codón de genética que va a pasar a la otra bacteria a través de los pili, que sería una comunicación, como si se estuvieran besando aquí. Incluso no solamente entre bacterias, también puede ser, como aquí mismo dice, por virus bacteriófagos, es decir, los virus van a entrar, van a adherirse a la zona del ADN y esos virus podrían adherirle resistencia, ¿no? Al momento de unir su ADN con el ADN de la bacteria. El riesgo. El riesgo clasificado por la FDA. El riesgo va desde la A hasta la D y luego sigue la X, ¿no? A, B, C, D y X. El A, como tal, yo sé que hay acá el cuadro que colocó el profesor son muchos, o sea, ¿cómo lo puedo decir? Un concepto muy complejo, incluso muy completo, por decirlo, pero algo más simple podríamos decir que el A es aquel que va a promover y no va a afectar el embarazo, es decir, que va a generar incluso un impulso al desarrollo del feto. Y el único fármaco que está clasificado aquí es el ácido fólico, ya que las vitaminas no son clasificadas como fármaco. Ahora, el de tipo B, C y D, cada vez más mientras se va alejando de va a disminuir la seguridad en el embarazo. De ahí se tiene que tomar el riesgo-beneficio. Y cuando lleguemos a la X, a esta X de aquí, es porque ya va a producir anomalías fetales. Y generalmente aquí es donde vamos a encontrar a los antibióticos en gran medida, por no decir todos, porque todos en sí ya tienen esta clasificación entre C y D, pero la gran mayoría va en X, porque producen anomalías. Otra cosita que quiero que tengan en cuenta, y eso sí es muy importante, es que todos, ojo, todos los antimicóticos, estamos hablando de micosis, no estamos hablando de antibacterianos, o sea, contra los hongos, lo que te echas contra el hongo, no sé, del pie, el pie de atleta, esas cositas,
Esos antimicóticos causan daño hepático. Entonces, si me preguntan en una pregunta de verdadero o falso, no sé, eh, no sé, a ver, voy a pensar, a ver. En un tratamiento de micosis, no todos los antimicóticos presentan daño hepático, por ejemplo, ¿sí? Falso, porque todos, aquí sí, todos van a presentar un daño hepático. Los antivirales, los antiparasitarios, incluso los antibacterianos, hay ciertos grupos que no van a producir daño hepático, pero en los antimicóticos no. En los antimicóticos todos producen daño hepático. Es por eso que cuando se va a tener un tratamiento, se tienen que medir, se podría decir, la transaminasa, el cual obviamente es un marcador de daño hepático, ¿no? Listo. En esta parte, a ver, un momentito. En esta parte de aquí, aquí. En esta zona donde dice profilaxis, todas estas bacterias son las que más resaltó el doctor. Lo que vamos a decir es esto. Es bueno que se lo memoricen, pero no del todo. ¿Por qué? Porque las preguntas de profilaxis son entre una a dos. Y mi recomendación es que si quieren sacarse buena nota, esto de acá no lo prioricen tanto, sino prioricen lo que va a seguir a continuación. La profilaxis es como quien dice, ¿no? En el caso, por ejemplo, de aquí, contacto sexual sospechoso de gonococo o clamidia. Yo tengo, por ejemplo, una pareja sexual, por así decirlo, y esta pareja dice que posiblemente pueda tener clamidia o me dice que tiene, no sé, síntomas que van justamente de la clamidia, ¿no? Secreciones lechosas, etcétera, ¿no? Esas cositas. Entonces, yo tengo sospecha más, no tengo la confirmación. Entonces, para ello es que me voy a tratar con una profilaxis. Esa es la idea, la profilaxis, ¿no? Tratar de prevenir esa infección. Ahora, la diferencia justamente con la elección del antibiótico es que en la elección del antibiótico ya va a ser para tratar la enfermedad que ya está 100% asegurado que es eso. Esto no. Aquí no sabemos si es eso, solamente estamos sospechando, ¿ok? Esa es la diferencia. Empezamos, ¿no? Pneumocystis jirovense. Aquí hay dos posibles alternativas, ¿no? Sulfonamida o cotrimoxazol, que sería el sulfametoxazol más trimetoprim. Esa es la junta. El mecanismo de acción acá no le recomiendo que o sea, sí que lo sepan, pero no que se empeñen en saberlo de todos los fármacos. Más que nada, siempre recuerden que tienen que saber del antibiótico y del microorganismo, ¿ok? El MRSA, Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Esto siempre va a ser vancomicina. Ya sea en tratamiento o profilaxis, siempre va a ser vancomicina. Intravenosa, obviamente, ¿no? Neisseria meningitis, perdón, o Haemophilus influenzae de tipo B. Para esto vamos a utilizar rifampicina. Mycobacterium tuberculosis. Recuerden que el Mycobacterium tuberculosis no se trata así nomás. Al tener una pared muy diferente, no es de peptidoglicano, sino más bien de lípidos. Entonces, este Mycobacterium tuberculosis no se va a tratar, pero para la profilaxis sí. Si sospechamos que un paciente tiene tuberculosis o que ha tenido un contacto, se podría decir, mm, con una persona que ya ha tenido esa enfermedad y podría ser que esté contagiado, etcétera, isoniazid. ¿Okay? Como ya les había comentado en el ejemplo, un contacto sexual sospechoso, ya sea de gonococo, clamidia, doxiciclina más ceftriaxona. ¿Okay? Bacteriuria de Escherichia coli, mayormente en embarazo. Bacteriuria sería una enfermedad ya sistémica, casi sistémica, ¿no? Amoxicilina. Ojo, estamos en profilaxis, ¿eh? Diarrea del viajero por Escherichia coli, Campylobacter, Shigella, Salmonella, etc. Todo lo que sea diarrea del viajero, primeramente sal de bismuto, aunque ya sé que no es un antibiótico, pero sí o sí se le da sal de bismuto. Asociado ahora sí a cotrimoxazol o doxiciclina, ¿no? Sífilis por Treponema pallidum, penicilina G benzatínica, ¿no? Listo, esa es la profilaxis. Como le digo, no es tan complejo la profilaxis, pero lo que sí se van a tener que memorizar es ahora, aquí. Traté de hacer lo más pequeño posible,
Así que es esto y, a ver, y este otro. Sí o sí les pido que se lo sepan de memoria todo esto que está aquí. Tanto esto que está aquí, en la parte izquierda, como esto que está aquí, en la parte derecha aquí. Esos fármacos de elección del antibiótico sí o sí van a venir en el examen. Eso sí, ya de ley. Entonces, eso sí se tiene que saber. Ya no me importa si es que lo sepan sin el mecanismo de acción, ya. Eso incluso hasta lo pueden obviar por un ratito. Quizás les quiten unos puntitos, pero al menos saber el fármaco y con el microorganismo, ya con eso créanme que ya se tienen al menos un 12 asegurado incluso. Ok. Staphylococcus aureus. Si es sensible a meticilina, ya hemos dicho que, bueno, todavía no hemos dicho, perdón. La meticilina es un marcador de si es que esta cepa es resistente o no a todas las penicilinas, incluso a los beta-lactámicos. Entonces, si es sensible a la meticilina, vamos a tratarlo con dicloxacilina, que es un tipo de penicilina también. Pero si es resistente a meticilina, como todas las cepas que son resistentes a meticilina, vamos a tratarlo con vancomicina. A eso lo puedo asociar o no, por eso le puse más o menos la rifampicina. ¿Okay? La rifampicina, su mecanismo de acción, ¿cuál era? Eso nos mandó a investigar. Se une a la ARN polimerasa que inhibe la síntesis de ARN. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Lo pregunto porque a veces también la rifampicina es bien usado. Bueno, ya no tanto como antes, ¿no? Antes se usaba para este, la tuberculosis, pero ya ahí se tiene como que ese indicio. Streptococcus epidermidis, ¿no? Igualito, vancomicina, más o menos, o asociado o no a la rifampicina. Streptococcus piógenes, penicilina G o la penicilina B. Enterococcus fecalis o el Enterococcus faecium, por eso le puse su guioncito. Aquí se le puede tratar con ampicilina asociado a gentamicina. Esa es casi siempre la he visto asociada, no sé por qué, la verdad, eso sí les digo, no sé, no sé por qué siempre la asocian, porque siempre cuando veo ampicilina la asocian más a gentamicina, y eso que no es como que es un inhibidor de beta-lactamasas, no. Siempre lo asocian, quizás por un sinergismo. Neisseria gonorrhoeae, ceftriaxona, ¿no? Cefalosporina de tercera generación. Bacillus anthracis, doxiciclina o ciprofloxacin. Clostridium tetani, esto sí o sí va a preguntar. Esto no estaba en sus diapositivas, pero sí el profesor lo mencionó. Clostridium tetani, metronidazol, ¿ok? Eso sí, tenganlo en cuenta. Clostridium difficile, vancomicina oral, ahora sí, ojo, asociado o no a la amoxicilina. Esto, en sus mismas palabras, la reacción adversa es diarrea. ¿Por qué lo dijo? Por algo debe ser, incluso los que han revisado el banco de preguntas deben saber por qué coloca esto de la reacción adversa de diarrea. Clostridium difficile, ¿eh? Listeria minocitógenes, ¿no? El que se encuentra en la cebolla china, en torroschao. La ampicilina asociado o no a gentamicina. Aquí sí puede ser una asociación o no. Algo similar al Enterococcus fecalis. Me he dado cuenta que casi la gran mayoría que es de comer, o sea, de una verdura o fruta que sea comestible y tenga alguna bacteria, generalmente se le asocia a ampicilina. Bueno, un ratito voy a hacerle zoom. Ahí está. Bacteroides fragilis, generalmente en peritonitis, asociado de cierta manera a lo que es a la apendicitis, ¿no? Puede ser bentroidazol, clindamicina o cefoxitina. ¿Okay? Campylobacter jejuni, en diarrea del viajero. Ahora sí vamos a ir específicamente a la diarrea del viajero en Campylobacter. Eritromicina. Echerichia coli, sí o sí le va a preguntar esto. Ampicilina o amoxicilina, ¿ok? Salmonella tifi y Shigella, las fluorquinolonas. No confundirse con las quinolonas. Las quinolonas son solamente de la primera generación. Las fluorquinolonas son de la segunda generación hacia adelante. Eso lo vamos a hablar más adelante. Bordetella pertussis, el que da lactosferina, también llamado el coqueliche. La eritromicina, el cual es un macrólido. Aunque como tal el profesor dijo que cualquier macrólido puede ser factible, pero más preferiblemente se da la eritromicina. Gardnerella vaginalis se podría decir
por muchas, entre comillas, una especie de parásito común en la flora bacteriana vaginal, el cual está dada en mayor parte por la cándida. Es por eso que si te preguntan, ya sea por la Gardnerella vaginalis o la cándida, tú vas a decir metronidazol. ¿Ok? Haemophilus ducreyi, chancro. Ese sería ceftriaxona o los macrólidos, ya sea eritromicina o acitromicina. Por eso los subrayé aquí, ¿no? Pseudomonas aeruginosa. Aquí vamos a hablar del pipetazo. Piperacilina más tazobactam. Amoxicilina de cuarta generación, si no me recuerdo, la piperacilina no lo menciona, pero sí nos mandó a investigar. ¿Era de cuarta? No, era de quinta generación, si no me recuerdo. Y el tazobactam, inhibidor justamente esto, ¿no? Metalactamasas. El Vibrio cholerae, la cólera, doxiciclina. La doxiciclina es un claro ejemplo de los niños con muelitas de tiburón. Vamos a hablarlo más adelante, cuando hablemos justamente de la doxiciclina. Yersinia enterocolítica, cotrimoxazol. Mycobacterium tuberculosis. Como este Mycobacterium tuberculosis tiene una pared compleja de lípidos y demás, otras peptidoglicano incluso también, pero su pared es muy compleja, es por eso que no podemos asociarle solamente un fármaco. Es por ello que ahí vamos a meterle un cóctel de antibióticos, es decir, vamos a probar varios métodos. Pero entre los métodos más comunes está la streptomicina. Ojo, no la rifampicina. La rifampicina ya se dejó de usar contra el Mycobacterium tuberculosis. Pero antes sí tenía efecto. Ahorita ya no se usa. Por eso el profesor resaltó que es la streptomicina. Borrelia, siempre se me traba. Furdorferi. La enfermedad de Lyme por la garrapata que viene del venado. Ahí se da la doxiciclina o la ceftriaxona. Cefalosporina de tercera generación. Clamidia. Creo que el que está muy de moda esta enfermedad, ¿no? Este ETS, la doxiciclina. ¿Ok? Miren cómo cambia, ¿no? Mira, justo voy a hablar de la clamidia un momentito. Algo rápido nada más. Miren, si yo, ¿dónde está? Aquí está. Si yo tengo un contacto sexual sospechoso con alguien que podría tener clamidia, le doy doxiciclina más ceftriaxona. Pero si yo ya confirmé que ya tengo esta enfermedad, miren, doxiciclina como tal. Entonces, a veces puede mm, coincidir o a veces no. Entonces, ahí también hay que tener cierto criterio, ¿no? Listo. Esto es lo que más me hizo demorar para hacer el resumen, porque lo demás ya es más teórico. Pero esto sí memorícenselo, sí, chicos. Esto ya es memorización, no puedo hacer mucho acá. Lo demás, lo que vamos a hablar solamente va a ser mecanismo de acción y todo lo demás. Pero esto sí es lo importante. Siempre va a ser lo más importante saber el microorganismo y su fármaco. Ahora sí, vamos a decir, ¿dónde actúan los antibacterianos? O sea, ¿cómo vamos a actuar? Primero, los primeros antibacterianos los utilizamos en la inhibición de la pared celular. Aquí tenemos los beta-lactámicos, glicopéptidos, la bacitracina y la fosfomicina. Como tal, la inhibición de la pared celular en un inicio resultó eficiente. Sin embargo, cuando la bacteria ya tiene resistencia en general a esta pared celular, entonces vamos a optar por otro tipo de fármacos, es decir, fármacos que podrían inhibir la síntesis de proteínas en el ribosoma. ¿Okay? En el caso de la síntesis de proteínas, vamos a tener a los que inhiben en el 30S y en el 50S. No voy a estar hablando de todos estos ahorita, ¿no? Porque en cada hoja está ya más detallado cada uno de estos, ¿no? Esta es una visión general. Y si es que no funciona tampoco esa inhibición de la síntesis de proteínas, entonces mejor vamos a actuar directamente con esas proteínas o metabolitos esenciales, ya sea el mismo ADN, ya sea el ácido fólico o ya sea enzimas, pero vamos a actuar ya directamente ahí. Esa es la última opción, por así decirlo. Es por eso que casi todos estos antibióticos se hacen casi de uso estricto hospitalario. Y bueno, vamos a tener algunos que bloquean el ADN girasa, la topoisomerasa 4.
incluso bloquean el ácido fólico, su síntesis, o el ARN polimerasa, el que habíamos hablado de las rifamicinas. El más claro ejemplo, la rifampicina, ¿no? Listo. Vamos a hablar primero de cómo inhibimos a la pared celular. Y aquí sí traté de hacerlo más... A ver, vamos a... No, mejor vamos a ir en partes, mejor. Quería hacer una visión general, pero no se puede. Vamos a hablar de las fases de la formación de la pared y quién va a inhibir en esa fase, ¿ok? Primero, la pared va a estar conformada de diferente manera, ya sea si es una bacteria gram positivo o gram negativo. En el caso de los gram positivos, vamos a darnos cuenta que tiene una única pared celular que está externa. Digo externa porque estas enzimas beta-lactamasas no son como que parte del sistema que va a englobar a la bacteria, simplemente están ahí porque se producen externamente. Y una membrana celular, una pared de una membrana, algo más simple. Por otro lado, el pared de las gram negativas no es tan simple que digamos. Va a tener una doble membrana, o sea, una membrana externa y una membrana interna. Va a tener una pared celular y entre membrana y membrana va a haber un espacio periplásmico. Y ese espacio periplásmico es donde se producen las beta-lactamasas. Ahora, otra cosita. Si nosotros queremos inhibir a la pared celular, ¿qué nos hace más fácil? ¿Inhibir la pared celular de un gram positivo o de un gram negativo? ¿Qué opinan? Repito la pregunta. ¿De quién de las bacterias, ya sea de gram positivo o de gram negativo, es más fácil inhibir su pared? La pared son estas bolitas, ¿ya? Peptidoglicano está aquí. Cada bolita es un aminoácido, en general todo esto es peptidoglicano y todo esto es la pared. ¿De cuál creen? De la gram negativa. No. Gram positiva. De la gram positiva, ya que aquí en la gram negativa tenemos la membrana que está externa y esa membrana, si el fármaco está especializado en inhibir la pared, entonces no va a poder atravesar la membrana. Es por eso que la gran mayoría de estas bacterias gram negativas las vamos a asociar con polimixinas, porque las polimixinas van a inhibir la membrana. O si es que ya no se puede hacer con polimixinas, entonces vamos a ir por otro lado. Por eso la gran mayoría de las gram negativas no se trata con inhibidores de la pared. Ojo, digo la gran mayoría porque hay excepciones siempre, ¿ok? Mayormente vamos a tratar con gram positivas, mayormente. Listo. Ahora sí, ya dicho todo esto, vamos a ir con las fases. En la fase 1 vamos a tener la síntesis, ojo, síntesis de peptidoglicano. Y como yo quiero intervenir quizás en esa síntesis de peptidoglicano, vamos a tener a la fosfomicina. ¿Ok? Fosfomicina. En la fase 2 de la formación de la pared, ya no va a ser la síntesis, sino va a ser la incorporación de peptidoglicano para que ya empiece a tener cierta estructura la pared. Si yo quiero inhibir esa incorporación de peptidoglicano, puedo tratarla con bacitracina, el cual la bacitracina cabe recalcar que tiene también un efecto en la membrana, pero mayormente ese efecto es más con la pared que con la membrana, pero hay una pequeña aclaración, ¿no? En la fase 3, que es la que posiblemente es la más conocida, aparte de la fase 4, es la acción de las enzimas transglucolasas. Estas enzimas transglucolasas van a ser como un cemento para que la pared ya se forme por completo. Esta enzima transglucolasas, si es que se inhiben, se va todo para abajo, por así decirlo. Y el inhibidor más importante de las transglucolasas sería la vancomicina. La vancomicina sí o sí se va a utilizar en un entorno intrahospitalario. No se puede sacar la vancomicina en cualquier otro, no sé, en cualquier farmacia o en cualquier botica, ¿no? ¿Por qué? Porque la vancomicina tiene sus efectos adversos, o sea, tiene muchos efectos adversos, pero se teme que en un futuro las bacterias tengan mucha resistencia a vancomicina y la vancomicina es si se dan cuenta, es el único fármaco que le podemos dar a una cepa que es resistente a la meticilina, o sea, a una penicilina. Bueno, no único, sino el que más tiene efecto. Entonces, si las bacterias ya tienen resistencia a la vancomicina, entonces ya no nos quedan muchas alternativas, ¿no? La vancomicina solamente se va a administrar por vía oral
ya sea en colitis pseudomembranosa o en un Clostridium difficile, dada justamente por el abuso de la clindamicina. ¿Ok? Eso lo coloqué como dato porque el mismo profesor lo mencionó también. La reacción adversa, síndrome del hombre rojo. Así es. Ahora la fase 4, el cual es la más completa y la que nos puede hacer un lío, pero sí es aceptable. Vamos a ver la formación de las transpeptidasas y carboxipeptidasas, en general también llamadas las proteínas fijadoras de penicilinas o PBP. Esos van a generar el enlace cruzado, ¿ok? Si yo quiero inhibir a estas transpeptidasas y carboxipeptidasas, yo tengo 4 grupos de fármacos aquí. Las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenems, a veces le dicen carbapenems, otros carbapenemos. Bueno, yo sí me quedé con carbapenems. Y los monobactámicos. Aquí debería decir monobactámico nada más porque solo es uno. Empecemos con las penicilinas. Hay 4 generaciones. Cuando yo hablo de generaciones, ya eso para recalcar, hablo de esto. La primera generación son las primeras versiones que se usó de penicilina en una vía comercial, ya hecho como una pastilla. Ya cuando se quiso experimentar una nueva manera de probar la penicilina, se crearon la segunda generación. En otras palabras, mientras más generación haya, no necesariamente es más fuerte, pero sí mejorada, por así decirlo. Si acá se encontraron errores en la primera generación, en la segunda se podría mejorar ese error. Pero no significa que sea mejor. Hay que aclarar eso también, ¿ok? En la primera generación vamos a tener de 2 grupos. Las primeras que se utilizaron contra gram positivas, como ya les había dicho, generalmente se utilizan contra bacterias gram positivas y tienen un buen performance. Sin embargo, el problema era que no se podía administrar por vía oral, porque no eran ácido resistentes, sino se tenía que inyectar directamente. Ahí tenemos a la penicilina G benzatínica o benzatina, penicilina G procaína y la benzilpenicilina sódica o también la benzilpenicilina potásica. Este tipo de penicilina de primera generación solamente era para inyección. Sin embargo, ya un poquito más adelante, se hizo las penicilinas ácido resistentes, que ya podían, se podría decir, ya resistir el ácido estomacal. O sea que ya se podían administrar por vía oral. El primero que fue es la penicilina V, o B, como quieran decirlo. La fenoxinil penicilina, perdón, siempre me trabo con las letras muy largas. Preferiría esta de aquí, la penicilina B. Y la propicilina. Ya en la segunda generación, ahora sí estamos ante... Ya, si la primera generación servía bastante para gram positivos, pero no tanto para gram negativos. Entonces queremos sí o sí que se dé mm, ese ataque a los gram negativos, ¿ok? Entonces empezaron a tratar de implementar esa formación, pero no se hizo tan perfecto, entonces solamente pudieron hacer esto, que ahorita vamos a hablar. En la segunda generación, también llamados las antiestafilocócicas, vamos a encontrar a la dicloxacilina, cloxacilina, oxacilina y meticilina. Entre todas estas, el único que se utiliza hasta ahorita en una mayor, en una mayor amplitud sería la meticilina. ¿Ok? La meticilina es un indicador de resistencia, porque cuando yo le doy meticilina a una bacteria, por así decirlo, una bacteria cualquiera, y esa bacteria da resistencia, puede ser resistente a todas las penicilinas, incluso a todos los betalactámicos, a última instancia. Entonces, es un marcador, pero no se utiliza para tratar infecciones por bacterias, ¿no? La dicloxacilina es el más utilizado de una manera más clínica, por eso le puse 2 cruces. Es una forma de indicar que es el más utilizado de su grupo, ¿sí? Por si es que vayan a ver en el resumen que hay 2 cruces, no es que esté muerto, ¿no? Sino que es el más utilizado, por eso le pongo 2, ¿no? El más utilizado. La dicloxacilina, el más utilizado. La cloxacilina y la oxacilina también son muy utilizados, pero generalmente en Staphylococcus aureus sensible a meticilina, ojo, sensible.
Ya en la tercera generación, en las aminopenicilinas también llamado, vamos a tener la amoxicilina y la ampicilina, las dos principales. Hay más, en el resumen hay más, pero el mismo doctor dijo que solamente prioricemos estas dos, amoxicilina y ampicilina. Ahora, primero empecemos con la ampicilina. La ampicilina se utiliza mayormente, y creo que también se ha visto en el anterior, en el anterior esquema, Listeria monocitógenes, ¿ok? Y la amoxicilina se le asocia generalmente con el sulbactam, ¿ya? Inhibidor de beta-lactamases. Y todo esto puede ser también utilizado contra infecciones del tracto urinario o infecciones pulmonares. Pero sí o sí recordarse de la ampicilina contra la Listeria monocitógenes. Y finalmente, la cuarta generación tenemos a la antipseudomonas. Y aquí tenemos ya la piperacilina, ¿no? Que está siempre asociado o casi siempre al tazobactam, inhibidor de beta-lactamases. Y básicamente eso, ¿no? No es tanto por memorizarse de penicilinas, ojo, eso sí. La nota es que todas estas penicilinas van a atacar al Streptococcus pneumoniae, sí o sí, todas, todas. Todas estas penicilinas sirven contra Streptococcus pneumoniae. Sin embargo, la reacción adversa de las penicilinas van a ser las clásicas, ¿no? Hipersensibilidad, nefritis, toxicidad, pero hay que resaltar una cosa, diarrea, ¿sí? Diarrea. Listo. Terminado con las penicilinas, vamos a ir al segundo grupo de beta-lactámicos, ya sería la cefalosporina. Ahora, vi un meme por ahí, siempre veo memes de la cefalosporina, porque todos tienen su grado de complejidad, ¿no? O sea, yo sé que ahorita podría ser fácil, pero al momento de memorizarse es un lío total, porque todas las cefalosporinas empiezan con cef. Y es medio difícil tratar de memorizárselas. Yo también tuve ese problema en algún punto también. Hay dos trucos para memorizarse de las cefalosporinas y su generación. Primero, que todas las cefalosporinas que empiecen con cef, con T, o sea, perdón, después del cef haya una T, son de tercera generación. Miren, cef y una T, tercera generación. Tercera generación. Aquí tenemos mayormente la ceftriaxona, ¿no? Y ahora, a los que terminen en O o en U, cefo o cefu, va a ser segundo, ojo, según U, y la O segundo. ¿Ven? ¿Ven cómo va? Y esto de aquí va a ser primera. O sea, termina en A. Cefa. Cefa. No sé si me entienden hasta ahí. No sé. Espero haber tratado de ayudar un poquito en ese sentido, porque a mí también se me hizo un lío memorizarme sus generaciones. En la cuarta sí no tengo una forma de describirlo. Solamente recordar las FPIMA nada más. Y listo. Ahora sí vamos a ir a su mecanismo de acción. Bueno, su mecanismo de acción ya hemos dicho que inhibe, todo lo que estamos hablando es que inhiben a la cuarta etapa de la formación de peptidoglicano de la pared celular. Solamente que ahora tenemos que saber para qué bacterias específicas. Cefalotina o cefasolina, de las primeras generaciones, van a ir mayormente con gram positivos, igualito como las penicilinas, generalmente Streptococcus y Staphylococcus aureus. Sin embargo, en la segunda generación, ahí viene la cosa. A diferencia de las penicilinas que no pudieron tener eh, ese alcance con las gram negativas, aquí sí. En la segunda generación sí se pudo lograr ese alcance a las gram negativas, como por ejemplo la de Escherichia coli. Sin embargo, se hizo como que un sacrificio y ya no pudieron ir tanto en contra de las gram positivas como era la primera generación. Repito, la primera generación tenía más alcance a gram positivas, pero no a gram negativas. En la segunda generación corrigieron eso y ya tienen alcance para gram negativas, pero ahora ya no para gram positivas. Pero a excepción de los bacteriores frágiles, que recuerden que el bacteroides frágilis se va a dar generalmente en un ataque de peritonitis, dada por una apendicitis bien complicada. En la segunda generación estaba, ¿no? Cefuroxima, cefotetán y cefoxitina. Aquí me faltó ponerle sus dos más acá a cefotetán. ¿Por qué? Porque el cefotetán, uno, no está en las PPTs y otro, el profesor lo mencionó como loco. Y si lo menciona como loco es por algo. Tercera generación, ya les había dicho, ¿no? Tercera generación, CEF y una T.
cefalosporinas, ¿no? Cef y una T. Ceftriaxona. Ceftriaxona es lo más clásico. Pseudomonas aeruginosa. Ceftazidima y contra pseudomonas en general. Pero ceftriaxona, pseudomonas aeruginosa. ¿Sí? Cuarta generación, cefepima. Similar a la tercera generación, no tiene tanto performance acá, ¿no? Así que ahí queda. La nota. La reacción adversa, aquí sí vamos a tener hipersensibilidad, diarrea también, nefrotoxicidad y toxicidad hematológica y demás, ¿no? Hay muchas toxicidades acá. Pero siempre recordar diarrea. ¿Por qué? Porque ya preguntó, entre todas sus alternativas, la diarrea es la que más resalta en sus reacciones adversas. Ahora tenemos, mira, ya hemos visto a las penicilinas y a las cefalosporinas. Vamos a ver a los carbapenemos. Los carbapenemos, tanto los carbapenemos como los monobactámicos, tenemos, comparten algo en común, y es que son de uso hospitalarios, netamente hospitalario. Por si acaso, ¿no? Por si se preguntan. A ver, lo voy a poner en un entorno un poco más así, alejado. Penicilinas y cefalosporinas puedes encontrarlo quizás en una farmacia, en una botica. Sin embargo, carbapenemos y monobactámicos ya no. Estos no. Eso van a ser sí o sí de uso hospitalario. Es como que tú vayas a una farmacia y digas, señorita, dame un Astrionam. No, Astrionam mucho menos. Ahora sí, vamos a ir aquí. En los carbapenemos, para que se acuerden, y eso sí ya va un poco más a lo, ¿cómo lo puedo decir? Algo más, no sé, a lo mañoso, como digan. Pero miren, así directamente lo voy a decir, ¿no? Carbapenemos, ¿qué dicen aquí? Pene. Así que todo lo que termina en penem es carbapenemos. Imipenem, meropenem, doripenem, todo eso termina en penem, carbapenemos. Ertapenem también. Listo. Todos estos fármacos son de uso hospitalario. Sin embargo, ya sea por el tiempo o quizás por algunos médicos que han prescrito este fármaco a diestra y siniestra, ya empezó a haber resistencia. Una nota aquí, ¿no? Cuando ya seamos médicos, no prescriban así rápidamente fármacos antibióticos que son de uso intrahospitalario así a la ligera, ¿no? Bueno, cierro entre paréntesis y sigo. Estos de aquí, al haber ya bacterias que son resistentes, entonces las asociamos a, lo que son medicamentos contra esas enzimas, ¿no? Las carbapenemasas, la enzima que digiere a los carbapenemos. Como por ejemplo el imipenem va a ir asociado o no a la cilastatina. Ahora, la cilastatina no es exactamente un inhibidor de... Disculpen un ratito. Ya. No es un inhibidor específico de carbapenemasas, sino que va a ayudar a que el imipenem pueda ejercer su acción sin que haya enzimas de por sí fastidiándola, por así decirlo. Más específicamente a la dihidropeptidasa, ¿ok? Que también es una enzima que la fastidia, pero no es exactamente una carbapenemasa. Por otro lado, el ácido fenilborónico va a ser asociado al meropenem. Este ácido fenilborónico sí o sí es un inhibidor de carbapenemasa, ¿no? Sí, eso sí es directamente inhibidor de carbapenemasa. Ahora, los tres primeros, por eso les puse aquí, los tres primeros, imipenem, meropenem y doripenem, son muy frecuentemente utilizados contra Pseudomonas aeruginosa, ya sea resistente o no. Pero el ertapenem no es contra Pseudomonas aeruginosa. Eso lo recalco porque también el profesor lo dijo, ¿no? Ertapenem, entre todos los carbapenemos, es el único que no tiene efecto contra Pseudomonas aeruginosa. Y finalmente tenemos a los monobactámicos, al Astrionam. Aquí tengo una mnemotecnia medio rara, pero si quieren la usan, si no, no. El mono que va a los astros, o el mono que fue a la luna, o el espacio, no sé. Monobactámicos, astrio de los astros, no del espacio. Astrionam. Listo, con eso ya tienen su mnemotecnia. Aquí solamente tenemos al Astrionam, que es de uso hospitalario y que sirve en especial para gram negativos, por eso es de uso hospitalario. Dato, todo fármaco que sirve contra gram negativos, o casi todos los fármacos que sirven contra gram negativos, van a ser de uso hospitalario. ¿Por qué? Porque para gram negativos hay muy poquitos fármacos. Para gram positivos hay cantidad, pero para gram negativos hay poquitos en comparación, ¿no? Entonces,
La gran mayoría son de uso hospitalario, para que no abusen de su poder. Listo. Ya terminado esto de aquí de la pared, si es que no ha funcionado, o sea, si sigue fastidiando la bacteria, entonces vamos a ir hacia otro lado. Si no funcionó inhibir su pared, entonces vamos a tener que inhibir otra parte. Es decir, la síntesis de proteínas en el ribosoma. Aquí está. Ya sea en el 50 o en el 30S. El profesor hizo un resumen similar, pero yo hice de mi manera, ¿no? O sea, de la manera que hizo el ciclo pasado, que a mí me gustó más. Entonces, tenemos aquí la hebra de ADN, ¿no? Ya tenemos a la timina, adenina, citosina, ¿no? Aquí. Lo que vamos a ver es que para que el ADN mande la señal al ribosoma para que forme dicha proteína, por ejemplo, ¿no? Suponiendo que la bacteria está siendo atacada por, no sé, por el sistema inmune y una parte de su pared necesita regenerarse. Entonces, al querer regenerarse, el ADN va a mandar a que el ribosoma genere proteínas para que se adhieran a la pared celular y pueda regenerarse. Eso lo va a mandar el mismo ADN, ¿no? Las bases nitrogenadas, timina, adenina, citosina, van a estar aquí. Y un ARN mensajero, como una especie de fotocopia, ya, lo coloca. ¿Ven? Por eso es una especie de hélice, un ARN mensajero, que previamente ha venido del ARN polimerasa, ¿no? Este de aquí va a generar un codón. De la timina lo convierte, por ejemplo, en adenina. Adenina en uracilo, porque es ARN. No hay timina acá. Y citosina en guanina. Todo eso se le llamaría un codón. Por eso está resaltado en rojito, ¿no? Este codón aquí. Ahora, este ARN mensajero ya tiene, se podría decir, el codón con la señalización del mensaje que quiere dar al ribosoma. Va a ir al ribosoma específicamente al 30S, por eso aquí lo vemos un poco más agrandado, ¿no? El ARN mensajero con el codón acá. Adenina, uracilo y guanina. Ahí está el codón. Este codón va a ser traducido en el 50S gracias al ARN, pero de transferencia o transferasa, como quieran llamarlo. Aquí lo coloqué como una especie de lazo al revés, no sé. Este ARN de transferencia o de transferasa va a copiar a este codón, pero lo va a transferir como un anticodón. ¿Ve? Adenina, uracilo. Uracilo, adenina. Guanina, citosina. Aquí está. Eso es en el 50S. Y ahora ya teniendo en el anticodón, ese anticodón es el que va a dar la orden para generar dicho aminoácido. Y cuando los aminoácidos, o sea, esa es solamente una parte del proceso, ¿no? Este proceso se va a repetir, repetir, repetir con cada base nitrogenada. Y cuando ya generemos tantos aminoácidos, todos se van a juntar y generan una proteína. Y es por eso que sería la síntesis de proteína. ¿Okay? Ese es el resumen. Eso lo dije también en un anterior video del repaso, cuando estábamos hablando del Helicobacter pylori. Creo que hice un pequeño repaso de esto, ¿no? Pero como recordando, ¿no? Este es justamente el proceso de cómo se da todo esto. Ahora, esta síntesis de proteínas puedo inhibirlo ya sea yendo al 30S o ya sea yendo al 50S. Las inhibo. ¿Cómo las inhibo? Pues simplemente bloqueo aquí para que ya no ingrese el ARN mensajero, por ejemplo. Si yo voy al 30S, el ARN mensajero ya no puede entrar aquí. Si yo bloqueo al 50S, ya no se forma el anticodón acá. ¿Ven? ¿Ven cómo cuadra esa cosita? Ahora, vamos a iniciar con el 30S porque es más sencillo porque hay menos fármacos. Entonces, en el 30S vamos a encontrar, a ver, si no mal recuerdo son dos grupos, si es que no mal recuerdo, a ver, sí, son dos grupos. Vamos a encontrar los aminoglucósidos y las tetraciclinas, ¿ok? En los aminoglucósidos vamos a encontrar, a ver, voy a agrandar aquí, vamos a encontrar estreptomicina, amicacina, gentamicina, framicetina, trovamicina, canamicina, pero el que más vamos a utilizar la estreptomicina, amicacina y gentamicina, los tres primeros, ¿ok? Pero aunque con que recuerdes el estreptomicina, lo demás hasta puedes, con el mismo nombre, puedes asociarlo, ¿no? Mayormente asociado a ampicilina. Todos estos fármacos son asociados generalmente a ampicilina, que es un tipo de penicilina. Van en contra de Streptococcus SPP o brucelosis, ¿no? Los aminoglucósidos no lo he visto como tal tan asociado a las bacterias, pero sí es bueno saberlo, ¿no? La reacción adversa es que genera ototoxicidad irreversible, eso sí hay que aclararlo, ¿no? Mayormente gracias a la amicacina aquí.
esta amicacina, mayormente por amicacina. Y nefrotoxicidad. Ahora vamos a ir con los que más me interesan, las tetraciclinas. Habíamos hablado que las tetraciclinas, en especial la doxiciclina, que es una de esas tetraciclinas, va a ser, va a generar un efecto adverso, el cual son los dientes de tiburón. Ahorita vamos a decirlo completamente. Pero primero vayamos quiénes son las tetraciclinas. Ahí tenemos al grupo D. El fármaco que viene del mismo nombre del grupo, tetraciclina, minociclina, doxiciclina, el que sí o sí tienen que sabérsela, y la oxitetraciclina. Ahora, la doxiciclina, como un ejemplo del grupo de las tetraciclinas, va a ser usado tanto en clamidiosis, o sea, en chancro, Escherichia coli, y es el que más resalto. Aquí debería haber puesto un resaltador, pero no hubiese sido medio confuso, ¿no? Escherichia coli por Vibrio cholerae y la borriela, enfermedad de Lyme. Pero Escherichia coli fue el que más se utilizó. Actualmente no, pero antes sí. En la, bueno, epidemia sería, ¿no? En la epidemia del cólera. En la reacción adversa tenemos el disconfort abdominal, dolores y todo lo demás, pero el que más nos interesa es la quelación de calcio. Es decir, que esta tetraciclina, más específicamente la doxiciclina, va a agarrar el calcio que está en tu cuerpo, las va a secuestrar, va a formar compuestos y ya no va a dejar calcio para ti. Y como ya hemos visto en anteriores temas, ¿no? En la resorción ósea, si no hay calcio, pues el hueso se empieza a debilitar. Si se debilita el hueso, puede generar problemas de osteoporosis, sí, pero es muy raro. Pero el que más va a generar problemas es a una mujer embarazada, porque el niño, el feto que está desarrollándose ahí, necesita calcio para formar sus huesos. Entonces, si la doxiciclina que es usado o que fue usado contra el cólera y la mujer embarazada lo toma, porque en ese tiempo no habían estudios, simplemente esa quelación de calcio a ella no le va a afectar mucho, pero al niño sí. El niño necesita el calcio para desarrollar sus huesos, más específicamente en el diente, donde se va a ver más. El diente no va a poder formarse bien y genera ese puntillismo, no tiene una forma de dientes de tiburón. ¿Okay? Por eso le puse esa imagencita, ¿no? No sé si se llega a entender. Dos ojitos, su diente de tiburón aquí. Las tetraciclinas, su efecto adverso más recurrente y controversial. Luego tenemos, ese fue a nivel de 30S. Ahora tenemos a nivel de 50S. Tenemos los macrólidos, lincosamidas, que están, los fenicoles, y bueno, el linezolid, que no es un grupo, pero igual sí lo coloqué así, ¿no? En macrólidos tenemos al más conocido eritromicina, acitromicina, claritromicina, roxitromicina, pero más importante eritromicina, ¿no? El que más se va a utilizar y el que ahora actualmente se utiliza mayormente, ¿no? Si una bacteria es sensible a la penicilina, entonces lo más probable es que también sea sensible a los macrólidos. Es decir, que es una opción si la persona es sensible a lo que son las penicilinas, también es una opción los macrólidos, ¿no? Entre estas tenemos al Campylobacter jejuni, en el caso de la diarrea del viajero por esta cepa de bacteria, o la Bordetella pertussis en la tosferina. Las reacciones adversas son bajas, es por eso que la eritromicina sí lo vamos a encontrar en las farmacias y todo lo demás, porque no hay tantas reacciones adversas aquí. En las lincosamidas, una forma de recordarse las lincosamidas es que linco se te suena como lindo, ¿verdad? Como un lindo, algo lindo. Y miren, un fármaco lincomicina, como lindomicina podría decirse, ¿no? Lindo. Y clindamicina como linda, mira, linda. Por eso yo lo coloco así, las lincomicinas son lindas. Clindamicina y lincomicina. Generalmente contra anaerobios, ¿no? Más específicamente en los Staphylococcus aureus. Las reacciones adversas, justamente aquí es donde les decía, ¿no? La linda lleva a la vancomicina. ¿Por qué? Porque su reacción adversa da colitis pseudomembranosa. Y esta colitis pseudomembranosa está dada justamente por las clindamicinas o lincomicinas. Y esta se trata con vancomicina oral. ¿Se acuerdan, no? La vancomicina solamente se trata oralmente cuando hay colitis pseudomembranosa dada por lincosamidas. ¿Listo? De aquí venía eso. En los fenicoles tenemos varios tipos. En fenicoles sí tenemos un grupo extenso, pero el que más se utiliza es el cloranfenicol. El cloranfenicol, asócialo al niño gris de una. Cloranfenicol, niño gris.
va a ir en contra de Streptococcus pyogenes o Streptococcus viridans. También Escherichia coli, Shigella, Klebsiella, que son gram negativos, pero su acción principal sería Streptococcus pyogenes. Ya. La reacción adversa ya les había dicho que era el síndrome del niño gris, una condición ya de por sí irreversible. Una displasia medular que va a dar prolongadamente una anemia megaloblástica. Aquí no hay mucho que hablar tanto, no solamente sería recordarse del síndrome del niño gris, ¿no? Y el Linezolid, como tal, ya habíamos dicho que el Linezolid, incluso en la investigación que nos dio, es que este fármaco era solamente utilizado contra cepas resistentes. Y específicamente se da cuando una cepa es resistente a la vancomicina. La vancomicina es un antibiótico que se da muy, pero muy difícil porque se cuida bastante. Pero si ya la cepa es resistente a vancomicina, pues linezolid es la única forma. Es por eso que se encuentra asociado, o mejor dicho, se encuentra para tratar los síntomas de Staphylococcus epidermidis, Enterococcus fecalis o el BRE. ¿Qué era el BRE? Betalam. Ah, ya eso. Estafilococcus aureus resistente a vancomicina. ¿Seguros? Puede ser que les pregunten. Enterococcus resistente a vancomicina. Ajá, Enterococcus resistente a vancomicina, perfecto. Le digo esto porque también el profesor puede asustarlo un poco con eso. Me acuerdo que el ciclo pasado dijo una pregunta así, pero como no nos había mandado a investigar, quedé en cero. Entonces sí, puede venir eso también. Sí, lo coloqué así específicamente para que se acuerden esto. Quería hacer esa pregunta. Enterococcus resistente a vancomicina. Por eso le decía que estudien también las cepas. O recuerden, mejor dicho. Listo. Es en el caso de, mira, ya hemos visto tanto en pared, acá, tanto en lo que es la síntesis de proteínas en ribosoma, miren, 30S, 50S, pero si ya no funciona esto, a última instancia ya vamos a ir contra los metabolitos esenciales. Y aquí tenemos diferencias en grupos y diferencia también en el mecanismo de acción. No todos van a ir en contra del mismo lugar. Entonces tenemos aquí, se puede decir, tres grandes grupos acá, ¿no? Quinolonas, sulfonamidas y rifamicinas. Empecemos por las quinolonas. Les había dicho, bueno, primero antes que nada vamos a hablar de cómo se da la mitosis, o mejor dicho, en el ADN, cómo puede generarse mitosis, ¿no? De forma rápida. Aquí tenemos el ADN, tiene que dividirse en dos, entonces necesitamos una enzima que abra a esos enlaces, ¿no? Que tiene. Entonces vamos a generar esa apertura gracias al ADN girasa. Luego, gracias a la síntesis de proteínas, vamos a tener nuevas hebras de ADN. Y estos se van a unir o entrelazar gracias a la topoisomerasa 4, ¿no? El que va a unir ambas parejas de ADN. Esto a la larga produce la mitosis o genera gracias a la mitosis. Sin embargo, podemos inhibir a esta mitosis para que la bacteria ya no se reproduzca, entre comillas, reproducir, y muera gracias a las quinolonas. Ahora, tenemos dos tipos de quinolonas. Las quinolonas antiguas o quinolonas per se, que sería estas de aquí, ¿no? Que van a inhibir al ADN girasa. O si no, las fluorquinolonas, o también llamadas las quinolonas nuevas, que van a inhibir a la topoisomerasa 4, que es esta enzima que la une. Ya sea una u otra, van a generar que no se dé la mitosis o la fase M. ¿Y quiénes son las quinolonas y quiénes son las fluorquinolonas? Pues aquí lo tenemos aquí abajito, ¿no? Quinolonas, entre comillas antiguas, y fluorquinolonas, entre comillas nuevas. Vamos a ver 4 generaciones de quinolonas. Ya sé que en el cuadro habían varios fármacos, pero yo solamente puse las que el profesor mismo dijo que solamente va a tomar eso. Generación, primera generación, segunda generación, tercera generación y cuarta generación. La primera generación es la que se le conoce per se como quinolonas, o sea, las quinolonas antiguas, solamente de primera generación. Y desde la segunda generación hacia adelante, o sea, hasta la cuarta, ahí recién se les conoce como fluorquinolonas o nuevas quinolonas. En el caso de las quinolonas de primera generación, vamos a encontrar el ácido naledíxico y el ácido pipemídico, que son en contra de gram negativos. Es por eso que generalmente no se les asocia tanto aquí en el mercado comercial, sino intrahospitalario, mayormente, ojo. Luego tenemos a las fluorquinolonas, que son las nuevas.
En el caso de la segunda generación tenemos al ciprofloxacino, norfloxacino. Ciprofloxacino con dos flechitas porque es el más utilizado, ¿no? Su espectro es similar a la primera generación, es decir, que va a ir en contra de gram negativos, pero también agregando al Campylobacter jejuni y la Pseudomonas aeruginosa. Luego tenemos el de la tercera generación, que es levofloxacino, que también va a tener el mismo espectro que la segunda generación, pero ahí le agregamos la Escherichia coli y Staphylococcus pneumoniae, ¿no? Streptococcus pneumoniae, perdón. En la cuarta generación tenemos a la gatifloxacino, moxifloxacino y valofloxacino. El gatifloxacino la resalto porque es lo que cada rato también lo dice el profesor, por eso lo resalté aquí con dos cruces, ¿no? Con dos más. Su espectro también va a ser misma que la tercera generación, pero le vamos a agregar Legionella pneumoniae, clamidia, clostridium. Todos estos grupos de quinolonas van a tener reacciones adversas similares. La fotofobia, la ruptura del calcáneo, aquí debería haberle colocado dos más porque es el que más utiliza, más se pregunta, ¿no? Daño al cartílago de crecimiento, pero más específicamente en el gatifloxacino va a generar tanto hipo e hiperglicemia, ojo, dependiendo también de su cantidad. El uso se da en infecciones del tracto urinario, prostatitis, enfermedad de transmisión sexual, infección de hueso, infección respiratoria o de tejidos blandos. Bueno, esto ya es más común, ¿no? Pero sí o sí memorícense esto de aquí del catifloxacino que da hipo e hiperglicemia. Listo. Ese es el grupo de las quinolonas. Creo que me faltó decir algo más. No, no. Ya. De las sulfonamidas sí tenemos ya un gran grupito, ¿no? ¿Cómo lo puedo decir? El más conocido, al menos en lo personal sí lo conozco bastante bien este de aquí. Porque creo que sí o sí habremos escuchado del Bactrim, ¿no? Ese sería su nombre comercial, pero su nombre genérico, así decirlo, sería el sulfametoxazol más trimetoprim. Pero bueno, me estoy adelantando mucho. Primero, las sulfonamidas tenemos dos fármacos. Ojo, son solamente estos dos, ¿eh? Sulfametoxazol y la sulfadiazida. Estos dos son los únicos que es del grupo de las sulfonamidas. Sin embargo, el sulfametoxazol siempre va asociado al trimetoprim. Y a esta asociación se le llama cotrimoxazol, ¿ok? No cotrimazol, ¿ah? El cotrimazol es que sería antifúngico, pero este de aquí no. Cotrimoxazol es un antibacteriano, ¿ok? El mecanismo de acción de las sulfonamidas, en general, estos dos fármacos, es ser análogos de la PABA, o sea, van a imitar al ácido paraaminobenzoico. ¿Y por qué la imitan? ¿Qué tiene de importante eso? Ahorita vamos a ver. Aquí. El ácido paraaminobenzoico, también llamado PABA, entre comillas, gracias a una enzima llamada dihidropteroato sintasa, se va a formar ácido dihidrofólico. Ese ácido dihidrofólico, gracias a otra enzima llamada dihidrofolato reductasa, va a generar ácido tetrahidrofólico. Y hay más secuencias, pero al final va a generar purinas. Estas purinas generan nucleótidos que generan ADN. Y al final se da la duplicación celular, como ya habíamos visto anteriormente con las quinolonas. Entonces, si yo bloqueo, o sea, si yo, por así decirlo, ya estoy utilizando sulfametoxazol para analogar lo que es la PAVA, o sea, imitar a la PAVA y hacer que este ácido paraaminobenzoico no haga toda esta acción, sino que la acción se dé con el sulfametoxazol, porque el sulfametoxazol va a decir, ah, no, yo quiero la enzima dihidropteroato sintasa para generar un radical cualquiera. Y ya no se usa tanto el ácido paraaminobenzoico. Entonces ahí como que estoy bajando el nivel de lo que son las purinas. Y la fase M, la mitosis, como que se va disminuyendo, ¿no? Sin embargo, no es suficiente. Es por ello que se le asocia el trimetoprim, el cual el trimetoprim ya va a tener otra acción. Va a inhibir, pero a una enzima, el dihidrofolato reductasa, por eso le coloqué aquí, ¿no? Un menos. A esta enzima dihidrofolato reductasa la va a inhibir y ahí ya tenemos una acción más completa. Por eso a esa asociación, cotrimoxazol. El uso clínico, Pneumocystis jirovensis, Toxoplasma gandhi, el Plasmodium, o sea, contra la malaria,
Generalmente se le asocia también a diarrea del viajero, ojo, también, pero no tanto. Sin embargo, si ustedes tendrán en su casa así el Bactrim y todo eso, van a entender por qué les digo que se usa para diarrea del viajero. La reacción adversa es que puede generar colitis pseudomembranosa. La única reacción adversa más importante, ¿no? Sulfonamidas. Y ahora tenemos a las rifamicinas. El claro ejemplo, rifampicina. Un momentito. Anteriormente utilizado contra Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Mecanismo de acción: bloquea la ARN polimerasa, así de simple. Y el ARN polimerasa es, es el que sintetiza y genera la síntesis de ARN mensajero. Y el ARN mensajero más el ARN de transferencia o transferasa aumenta la síntesis de proteínas. Si yo solamente inhibo el ARN polimerasa, corto toda esta cadena y ya no se da la síntesis de proteínas. Generalmente utilizado Staphylococcus aureus, Streptococcus epidermidis, Mycobacterium tuberculosis anteriormente, pero ya se dejó de usar para eso. Listo. Todos esos serían antibacterianos. Yo sé que es un resumen corto, pero créanme que es lo que sí se debe saber para probar. Ojo, y escuchen bien, ¿ah? Es en antibacterianos. Solamente para probar. Porque para cuando vayan a ir a clínica, ahí sí, ya más o menos he estado ahí comunicando con algunos chicos de cómo preguntan. Ya es un poco más completo. Entonces, esto les puede servir, sí, pero les recomendaría bastante que sí o sí se lean el Goodman para esto, ¿no? Y de última edición, porque los antibacterianos, más específicamente antibacterianos, ¿no? Antifúngicos y todo lo demás, no, o antimicóticos, perdón dicho, no son como que tan variables. Aquí sí, esto sí varía bastante, 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 bastante. Entonces, esto te sirve solamente para probar, lo recalco ahorita, solamente para probar, más no para saberlo en clínica, porque eso sí ya es otra cosita, otro lío. Listo, antimicóticos. Aquí ya es algo más simple, ¿no? Digo más simple porque hay menos información o menos fármacos, pero ya es un poco más manejable. Ya. Aquí tenemos, un minutito, ya. En los antimicóticos. La célula, obviamente es una célula eucariota, ¿no? Pero esta va a tener tanto la pared y la membrana, igualito como la bacteria. Pero la diferencia es que la pared es de quitina y la membrana es de ergosterol. Entonces, ahí tengo que recordar bien eso porque de todo eso se va a tratar el resumen, ¿no? De su pared y de su membrana. Vamos a ver los grupos de antimicóticos. ¿Por qué hice esto? Porque está medio desordenado acá. Entonces, por eso lo ordené en una esquinita. Tenemos equinocandina, el grupo de la equinocandina. Tenemos a las caspofunginas. Y en el grupo de los antibióticos. ¿Por qué se llama grupo de antibióticos? Eso también me preguntaba en su tiempito, ¿no? ¿Por qué se llaman antibióticos si son antimicóticos? Es porque su acción también es en contra de antibióticos. Sin embargo, perdón, en contra de bacterias. Sin embargo, más se utiliza o su acción se vio más enfocada en hongos. Entonces, como que ya se les hace más énfasis ahí que en bacterias, ¿no? Tenemos la anfotericina B, la nistatina y la grisiofulvina. Tenemos luego las alilaminas. El ejemplo claro, terbinafina. Y los azoles. Aquí sí los azoles son un grupo extenso. Los azoles, a no acabar, la verdad. Pero los que más resaltó son estos 5. Fluconazol, clotrimazol, ojo, clotrimazol, no cotrimoxazol, que ya habíamos dicho anteriormente que era la asociación de sulfametoxazol más trimetoprim. Los digo porque yo sé que se pueden confundir. Clotrimazol diferente a cotrimoxazol. Aquí está, miren. Lo recalco bien. Cotrimoxazol y clotrimazol es diferente, ¿ok? Pueden confundirlo ahí, pero siempre tener ahí esa a capa y espada, tratar de no equivocarse en eso, porque una sola palabrita que se equivoquen ya cambia todo el fármaco. A ver, vamos. Aquí está. Ketoconazol, miconazol y traconazol, ¿no? Todo lo que termine en azol. Pero no confundir, hay algunos que terminan también en azol, pero no son azoles. Y finalmente las pirimidinas fluoradas, la flucitosina, pero que no se utiliza ya ahora actualmente, ¿no?
Listo. Ahora sí. Entonces, aquí tenemos la pared y la membrana de este honguito, ¿no? Y estamos en el hongo. La pared habíamos dicho que era de quitina y la membrana era de ergosterol. Vamos a ir primero con la pared. La pared, al ser de quitina, va a ser promovida o sintetizada gracias al 1,3 de glucano sintasa, perdón. A esto de aquí se le puede inhibir. Al precursor de la quitina la podemos inhibir. ¿Con qué? Con el grupo de las equinocandinas, específicamente la caspa fungina. Es por ello que al inhibirse se le utiliza generalmente en micosis por cándida visceral. ¿Ok? Por cándida. Hasta aquí llegamos a la pared porque no es tan utilizado. El que es más utilizado, ahora sí vamos a ver, es en el caso de la membrana. En el caso de la membrana, que era de ergosterol, o mejor dicho, es de ergosterol, vamos a ver su síntesis. ¿Cómo se sintetiza primero el ergosterol? ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a atacar, a la síntesis de ergosterol. El profesor hizo creo que un resumen, casi ni resumen, solamente colocó nombres. Entonces aquí sí le hice un resumen un poco más detallado, ¿no? La síntesis de ergosterol proviene del escualeno, ¿ok? El escualeno. El escualeno, en el caso de los hongos, va a producir ergosterol, pero en un proceso muy largo. Veamos el proceso. El escualeno, gracias a la enzima escualeno epoxidasa, va a generar óxido escualeno. El óxido escualeno se va a convertir en lanosterol por procesos enzimáticos. El lanosterol, específicamente con la enzima 14-alfa esterol de metilasa, va a generarse simosterol. Este simosterol, también por otros procesos enzimáticos que ya no vamos a especificar porque no es como que tan importante farmacológicamente, va a producir fecosterol. Esto produce luego episterol, ergostatriol y finalmente ergosterol, el que queremos, ¿no? Pero farmacológicamente vamos a atacar acá, a las enzimas escualeno epoxidasa y 14-alfa esterol de metilasa. ¿Con quiénes? Primero, a la primera enzima escualeno epoxidasa con alilaminas, específicamente la terbinafina. Generalmente se da en onicomicosis sistémica y tópica, ¿no? En el pie más que nada. Y la 14-alfa esterol de metilasa se utiliza los azoles, ahí es donde llegan los azoles. Fluconazol, itraconazol, clotrimazol, etcétera, ¿no? Todo lo que ya conocemos. Es por eso que su mecanismo de acción es inhibir tal enzima en alilaminas como terbinafina a la escualeno epoxidasa, a los azoles como fluconazol y todo lo demás, al 14-alfa esterol de metilasa. ¿Con qué fin? Para que no se genere ergosterol. ¿Y para qué no se genera ergosterol? Para que no sintetice la membrana micótica, ¿no? Sin embargo, si nosotros queremos ir más allá, o sea, si nosotros en vez de querer inhibir su síntesis, si no queremos inhibir ya la membrana hecha, entonces vamos a utilizar los llamados antibióticos, los que principalmente eran contra bacterias, pero se terminaron usando contra los hongos, ¿no? Aquí tenemos a los antibióticos. Tenemos tres, miren, tenemos tres. Sin embargo, los dos primeros van a servirse contra la membrana, o sea, van a alterar la permeabilidad de la membrana y van a generar poros. ¿Ok? Esos son los dos primeros, la anfotericina B y la nistatina. La anfotericina B se utiliza contra micosis profunda, en una micosis sistémica, es por eso que su acción es mucho más fuerte. Pero recalco aquí que se utiliza también contra aspergillus fumigatus. Y el aspergillus fumigatus, ¿en dónde se daba, si se acuerdan? O sea, es un hongo, pero ¿en qué? Pulmón, ¿verdad? Es por eso que las personas, bueno, ya les había dicho anteriormente, ¿no? Que artritis reumatoide, cuando tienen esta artritis reumatoide, se les dan inmunodepresores y pueden darse el aspergillus fumigatus, ¿no? Este honguito que da en el pulmón. ¿Y qué le recomiendo? Anfotericina B. ¿Ok? Luego tenemos a la nistatina, que es contra micosis mucocutánea, ¿no? Ya. Listo. Pero en el grupo de los antibióticos no queda solamente en esos dos, sino que también queda en grisiofulvina, pero la grisiofulvina no va a ser utilizada contra la membrana, sino va a tener un efecto más en lo que sería la fase M, ¿no? Interrumpiendo la metafase.
Esta grisofulvina, el mecanismo de acción va a ser que bloquea el uso acromático, estas cositas como polos que están acá. Eso va a bloquear la grisofulvina. Por ello va a disminuir la mitosis, interrumpiendo, por así decirlo, la metafase. Al interrumpir la metafase, disminuye la fase M, que es mitosis, ¿no? ¿Dónde se utiliza eso? Contra tiña, por microsporum. La tiña se utiliza, se trata con grisofulvina, que es un tipo de antibiótico utilizado contra micosis. Y luego tenemos las pirimidinas floradas, que ya les había dicho que no se utiliza, o sea que ya se dejó de utilizar, pero quién sabe, ¿no? Quizás el profesor se puede malear un poquito ahí y nos pregunte de esto. En las pirimidinas floradas tenemos a la flucitocina. La flucitocina se entra a lo que es el hongo, pero de una manera de profármaco. ¿Y qué significa que sea un profármaco? Es decir, que dentro del hongo, recién dentro del hongo va a ejercer su acción o se va a transformar. Es como esos amigos, lo voy a decir así para que se entienda, ¿ya? Esos amigos que al principio parecen buenos, pero cuando entran en tu vida, ahí recién sacan su verdadera cara. Así. Es chistoso esa mnemotecnia, pero así se puede entender, ¿no? La flucitocina parece ser buena en este caso. Es por eso que el hongo lo va a recibir. Pero cuando lo recibe, es por eso que es un profármaco. Cuando lo recibe, allí recién es donde va a sacar su verdadera cara y se transforma, ¿no? En 5-fluordisoxiuridín monofosfato. Aquí está, 5-FDUMP. Recuérdense el uridín, ¿ok? El uridín. Ahorita voy a explicar por qué. Entonces, al transformarse en su verdadera forma, o sea, en su verdadera forma de fármaco, porque ese es el nombre del fármaco verdaderamente, ¿eh? 5-fluordisoxiuridín monofosfato. Eso va a inhibir al timidilato sintasa, que es una enzima. Y ese timidilato sintasa es una enzima que se utiliza para transformar al DUMP en DTMP. ¿Y qué es eso? Desoxiuridil monofosfato en desoxitimin dimonofosfato. Esto produce la síntesis de pirimidinas, específicamente al uracilo. Por eso les decía que recuerden uridín. De ahí viene uracilo. Y esto promueve el aumento de ácidos nucleicos y promueve también la fase S, ¿no? Ahora, si yo inhibo al timidilato sintasa, ya no va a producirse todo este proceso de aquí. Pero si ustedes me dicen, ¿no? Entonces, ¿qué pongo si me dicen mecanismos de acción? Simplemente pones, dentro del hongo se convierte ya en su forma de fármaco, no van a poner todo el nombre, no creo que se memoricen 5-fluordisoxiuridín monofosfato, pero si pueden, normal, ¿no? E inhibe el timidilato sintasa. Solamente colocan que en su forma de profármaco se convierte en su forma activa e inhibe el timidilato sintasa, ¿no? Para no estar redundando tanto en los nombres. Y el timidilato sintasa inhibe, no, pero mejor dicho, al inhibir el timidilato sintasa, vamos a inhibir la síntesis de uracilo. Ya, y con eso queda. La nota que aquí queríamos decir, ¿no? La flucitocina ya no se utiliza. Pero con fines de estudio ya quedó ahí. Y mejor que no se utilice porque imagínense estar cada rato recordando eso a los pacientes. Y finalmente tenemos a los antiparasitarios. Algo que se le olvidó al profesor mencionar es que los antiparasitarios se les dividen en dos, en protozoarios y helmintos. Ahorita vamos a hablar acá. Antiparasitarios. En protozoarios, que son pequeñitos, chiquititos, esos parásitos chiquititos que parecen bacterias, esos son los protozoarios. Y los helmintos, esos gusanos, los gusanos esos que vamos a tener que desechar. Los protozoarios, vamos a ver que, bueno, tenemos diferentes tipos de protozoarios, pero en su diapositiva y en su clase mencionó o especificó algunos, ¿no? Ahorita vamos a ver quiénes son esos. Primero, el caso de la amebiasis, dada por la entamoeba histolítica, ya sea el quística o la parte del trofozoito. Esta amebiasis va a atacar tanto la zona intestinal, la zona tisular o si no mixta, ¿no? Ambos. Ahora, dependiendo del lugar en donde ataque, vamos a buscar un fármaco eficaz. Si ataca en la zona intestinal, podemos atacarlo con iodoquinol. Si ataca en forma tisular o en forma mixta en ambos, podemos atacarlo con el nitroimidazol. ¿Y qué es el nitroimidazol? Es el metronidazol más el tinidazol. Pero se le conoce generalmente con nitroimidazol. Ahora, su mecanismo de acción de ambos es la misma. Va a desorganizar el ADN. O sea, va a ver el ADN y va simplemente a desorganizar esas hebras que están colocadas minuciosamente, las va a desorganizar con enzimas y listo. Así de simple.
¿Contra quién ataca? Contra la Giardia lamblia. Y aquí viene creo que una pregunta, ¿no? Podría decirte, ¿no? Que si... a ver, ¿qué te podría preguntar? No sé, no me acuerdo cómo lo decía, con doble núcleo, o sea, binucleado, una, un protozoario binucleado, o sea, como que no te dicen directamente que es Giardia, pero te la describen. Entonces, por eso también hay que tener un cierto criterio, ¿no? Binucleado, recuerden que la Giardia parece que tiene como que sus dos ojitos, ¿no? Y ya con eso ya le sacan que es Giardia y directamente colocan nitroimidazol. ¿Por qué nitroimidazol y por qué no iodoquinol, que también ataca en la zona intestinal? Porque recuérdense que la Giardia no ataca directamente al intestino. ¿Por qué? Porque no entra, no interfiere o sea, no entra en la zona intestinal, no invade el tejido, más bien está en la luz. Y eso ya es un proceso mixto, por así decirlo. Entonces, en ese proceso mixto vamos a utilizar nitroimidazol, ¿ok? Contra Giardia y Trichomonas vaginalis. Luego tenemos a la Leishmania por el flebotom. Los leishmanicidas, aquí tenemos los antimoniales y hay otro grupo más, pero el profesor recalcó que solamente va a preguntar de aquí, más no del otro grupito. El otro grupito no se utiliza, solamente se utiliza eso de aquí. Entonces, en los antimoniales tenemos al estilbogluconato sódico o el antimonio de meglumina o simplemente antimonio meglumina. Mecanismo de acción: disminuye el proceso de reducción y oxidación, o también llamado el proceso redox, que es un proceso químico el cual genera que todos los procesos de células se generen energía, perdón. Las células que para generar energía necesitan este trabajo de reducción y oxidación. Luego tenemos al paludismo, y esto sí vamos a recalcar bien el concepto porque creo que no se quedó muy entendido en la clase. El paludismo es también llamado, bueno, dada por la malaria, ¿no? También llamada malaria, pero dada por el plasmodium, perdón. Aquí tenemos a las quininas, y no confundirse con las quinolonas, ¿ok? Yo también me confundía con eso. Son las quininas, y estas quininas provienen del árbol de la quina. ¿Ok? Es por eso que no me acuerdo del año, pero cuando ya se empezaron, es parte de historia, ¿no? Cuando ya empezaron a ver ese tipo de malaria y todo eso, interesantemente vinieron a Perú para poder hacer ese tipo de análisis con el árbol de la quina y al final nos robaron ciertas semillas de quina, ahora hay en otros países y bla, 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 un lío total. Pero les menciono así, ¿no? Parte de historia. Ya, sigamos. En las quininas tenemos a la cloroquina, hidroxicloroquina, primaquina y mafloquina, pero el que más vamos a utilizar es la cloroquina, ¿no? Además de la hidroxicloroquina. La cloroquina es más utilizado, ¿por qué? Porque va a tener este efecto. O sea, aparte, los demás también tienen el mismo efecto, pero la cloroquina tiene un efecto incluso mucho mayor, el cual va a hacerle inhibir a la enzima conversora de hemozoína. No tiene un nombre específico, por eso solamente les coloqué enzima conversora de hemozoína. ¿Por qué? Porque miren, el plasmodium que está aquí representado con bueno, lo quise poner como bolita, pero dije mejor como es un parásito, lo voy a colocar como una especie de un flagelito, ¿no? Entonces, este plasmodium se va a alimentar de la hemoglobina. ¿Ok? La hemoglobina lo represento como una flor porque tiene justamente sus lugares alfa, beta, ¿no? Listo. Esta es la hemoglobina. Se come la hemoglobina. Al comerse la hemoglobina va a sintetizar o va a desechar, por así decirlo, la hemina ferriprotor, la hemina ferriprotorfina, o también llamado la hemina ferripro... déjame acordarme. Un poco raro, perdón. Hemina ferriprotorfinina. Filina. Tiene varios nombres, pero yo lo coloqué así nada más, ¿no? Hemina ferriprotoporfina, la 9, que es tóxico. Es algo tóxico para el plasmodium. Y como es tóxico para el plasmodium, no puede dejarlo ahí en su cuerpo, por así decirlo. No puede dejarlo dentro de él. Entonces, gracias a procesos enzimáticos dentro, va a transformar esta hemina ferriprotoporfina 9 en hemozoína, que ya de por sí no es algo bueno, pero ya no le va a causar daño. Y ahí es donde nosotros vamos a inhibir. Inhibimos a todas estas enzimas que van a convertir a esta hemina en hemozoína y pues ya no generamos que se salve de esta toxicidad de la hemina ferriprotoporfina 9 y el plasmodium muere. Así de simple. Por comelón muere.
Luego de ver todo esto, de lo que son las partes de los protozoarios, ahora vamos a hablar de los helmintos. A diferencia de los protozoarios, los helmintos son gusanos, ya sea gusanos planos, ya gusanos, o sea, son de diferentes tipos, ¿no? Pero lo que comparten todos es que tienen estructuras musculares, tienen músculo, a diferencia de todos los demás que hemos visto, estos tienen músculo. Y eso es su mayor característica y ahí vamos a convertirla en debilidad, porque al tener músculo podemos ser malvados con ellos, ¿no? Entonces, ahí va a ir la cosa, ¿no? Con los músculos. Ahora vamos a dividirlo en algunos grupitos, los nemátodos. Estos nemátodos van a atacar ya sea la zona intestinal y tisular. Ahora, en los nemátodos vamos a atacarlo con estos grupos de fármacos. Hay varios grupitos, ¿ya? ¿Son 4? Sí, eran 4. Tenemos a los benzoimidazoles, a la ivermectina, piperacina y al pamuato de pirantel. Ahora, el que más vamos a utilizar, benzoimidazoles. ¿Olvidó? En el caso de los benzoimidazoles tenemos al albendazol, mebendazol, tiabendazol, todo lo que termina en bendazol, ¿no? Por eso benzoimidazoles. Mecanismo de acción, simple, ya hemos dicho, son gusanos que tienen músculo, a diferencia de todo lo que hemos visto anteriormente. Si tienen músculo, ataco por ahí, ¿no? Pero en este caso, en los benzoimidazoles, vamos a atacar su capacidad para moverse. Entonces, el músculo que necesita glucosa, ¿verdad? ATP. Entonces, disminuimos la captación de glucosa. Al disminuir la captación de glucosa, disminuye el ATP. Si disminuye el ATP, el músculo ya no tiene fuerza para moverse, disminuye el movimiento. Ese es un mecanismo de acción. Otro mecanismo de acción, diferente a lo que ya hemos dicho, es que inhibe las tubulinas, o sea, los microtúbulos en el uso acromático. Y es por eso que también disminuye esa fuerza que tiene este parásito, el nematodo. Ahora sí venimos a lo fuerte, venimos a la ivermectina. La ivermectina, que he usado también en COVID, pero no sé por qué, porque también decía, ¿no? Ivermectina puede ser utilizada en COVID y todo lo demás, pero es un antiparasitario, no es un antivírico. El mecanismo de acción de la ivermectina, pero ojo, puede tener también efectos, pero no se ha estudiado muy bien. Es un proceso, es un debate ya, pero no vamos a entrar en eso, ¿no? Ivermectina, mecanismo de acción, genera parálisis flácida. Parálisis flácida, ¿por qué? Por la apertura de canales de cloro, los canales GABA, ¿no? La hiperpolariza. Al hiperpolarizarlo, va a generar esa debilidad muscular y es por eso que el gusanito va a, lo voy a decir coloquialmente, ¿ya? Se desmaya y queda sin movimiento. Si suponiendo que tú llegases a agarrar al gusanito, va a aparecer un fideo, se va a mover, 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 o sea, vas a agarrarlo, vas a poder moverlo, estirarlo, vas a jugar con eso y no va a pasar nada, no tiene la capacidad para responder. Pero su músculo sigue siendo frágil, ¿no? O sea, sigue teniendo movimiento, pero no tiene la fuerza. Luego tenemos a la piperacina. La piperacina también va a generar parálisis flácida, pero a diferencia de la ivermectina, la piperacina va a generar esto por bloqueo de la acetilcolina. Y eso genera esa parálisis flácida, como la enfermedad, ¿no? de miastenia gravis, algo similar así. Esto podemos utilizarlo contra el Ascaris lumbricoides y el Enterobius vermicularis, también llamado oxiuros. Sin embargo, el mebendazol, albendazol, estos de aquí, también se utiliza contra oxiuros. La verdad, hay que ser sinceros, sí se utiliza. Pero si queremos ser más específicos, la piperacina en un proceso hospitalario se utiliza más, ¿no? Pero si ustedes preguntan hacia sus padres si es que se utiliza albendazol, estas cositas, sí. Sí se utiliza contra oxiuros, porque los oxiuros creo que la gran mayoría hemos tenido, por no decir todos. Listo. Luego tenemos el pamuato de pirantel. No se utiliza tanto en una forma común, pero sí en una forma hospitalaria, sí. El mecanismo de acción, acción nicotínica, o sea, colinérgica. Esta acción nicotínica va a ser aumentada, por lo tanto, aumenta los espasmos. Recuerden que el nicotínico son canales de sodio activados por ligando o voltaje dependiente. ¿Se acuerdan de eso? Primer repaso. Activados por ligando, chicos. La acción nicotínica.
Y esto, al no ser tan específico, también podría decirse, puede generar también la apertura de canales de sodio y de calcio. O sea, entrada, ¿no? Y esto produce rigidez. El parásito está como que en una forma rígida, a diferencia de la piperacina, a diferencia de la ivermectina, que generan parálisis flácida, que su músculo está como que flácido, tú lo puedes mover todo. Este no. Este tú lo agarras y parece un palo rígido, porque no puede moverse y está totalmente contraído su músculo. Y esa es la parálisis espásmica. Es por ello que ya no puede moverse, está totalmente contraído. Listo. Eso fue en el caso de los nemátodos que atacan en la zona intestinal y tisular. Pero ahora vamos a ver a los céstodos, los platelmintos, los que generalmente se van a la zona intestinal y se asentan ahí. Los que son de una forma como si hubiesen aplastado un gusano y ahí queda, ¿no? Ahí tenemos al praziquantel y a la niclosamida. El praziquantel es el que más se va a utilizar. Recuérdenlo bien, más se va a utilizar. ¿Contra quién? Tenia. Taenia solium o Taenium saginata, una de dos. O también el un poco raro, ¿no? Diphyoptorium latum, un poco raro, no sé quién nombra estos platelmintos. Bueno, el praziquantel es el que más se va a utilizar. No tanto la niclosamida, sino más el praziquantel. Pero su mecanismo de acción es diferente. El praziquantel, su mecanismo de acción es la contracción y la parálisis espásmica. Ojo, espásmica va a aparecer un palito ahí, sin poder ni moverse nada, por la apertura de canales de sodio y calcio. Esto también, otro mecanismo de acción del praziquantel, va a modificar el tegumento de este platelminto para que ya nuestros fagocitos lo puedan comer, no la fagocitosis, ¿no? Para que puedan digerirlo. Pero no se utiliza tanto este mecanismo de acción porque los platelmintos suelen ser muy grandes y ya en el lapso de tiempo en el que nos damos cuenta que tenemos una tenia, ya nuestros macrófagos ya no van a poder comer tremenda tenia que mide metros, ¿no? Entonces, mayormente se da esto por contracción contracción espásmica, ¿no? Y finalmente la niclosamida. La niclosamida es similar a lo que es la rifampicina. ¿Por qué? Porque bloquea el ARN polimerasa. Y esto disminuye la síntesis de proteínas y por lo tanto el platelminto, aunque te chupe la sangre, por así decirlo, o sea, te chupe todos los alimentos y todo ahí, ya no va a poder hacer nada porque no va a sintetizar las proteínas y solito va a morir. Y sale por donde, no, por dentro no, sale por el otro lado. Y listo. Eso sería básicamente todo lo que es con respecto a los antiparasitarios, ¿no? Y en general, a todo el resumen. Hasta aquí hemos llegado, chicos. Y de verdad, muchas gracias, ¿eh? Recomendación, estudien con el banco de preguntas. El problema de antibacterianos, antiparasitarios, antimicóticos es que es muy extenso y hay que ser sincero. No sé por qué en la guía colocaron esto, porque en otras universidades, en otros institutos, hay un curso completo de antibióticos. Entonces, no se sientan mal, y eso yo les digo, ¿no? No se sientan mal si es que el antibiótico les resulta difícil, porque es difícil, al menos en el tiempo que nos dan es difícil. Recomendación, como les digo, les he dado el banco de preguntas para que les pueda hacer algo más fácil y que en vacaciones puedan repasar de los libros, no necesariamente de acá, sino repasar de los libros, ir dándole y dándole, porque miren, la gran mayoría de personas que van a los hospitales vienen, ¿por qué? Por un proceso de una bacteria, de un parásito, no tanto hasta de vírico, ¿no? Aunque no hemos visto antivirales, pero también de procesos víricos. Muy rara vez vienen por lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Digestión. Generalmente las personas se suelen automedicar. Entonces, antibacterianos, antiparasitarios, todo ello es del día a día, chicos, ¿sí? Y bueno, chicos, repasen de lo que es el banco de preguntas. De ahí va a venir bastantes preguntas, ¿eh? Al menos los aseguro un 70%. Quizás cambie un poco, pero los aseguro un 70% que puede venir de ahí. Bueno, chicos, de verdad, muchas gracias, en serio, y cuídense bastante, ¿sí? Tanto para ustedes y tanto para mí, de verdad, yo siento que nos ha servido porque me ha ayudado bastante a poder, sentirme un poco más seguro para poder, ayudar a los demás, ¿no?
anteriormente querido, pero no sabía cómo. Entonces, agradecer también a la compañera Katherine que me incentivó a poder, no sé, transmitir algunos resúmenes, algo que sé. Y bueno, cuídense chicos, ¿sí? Eso sería todo por ahora, todo conmigo y a darlo en el examen final, ¿ok? Un abrazo enorme y cuídense bastante, bien. Listo, chicos. Sí, te digo que se olvidó, Omar. Gracias. Gracias por tu apoyo, en serio. No se preocupen, chicos. Gracias a ustedes, de verdad, porque han estado ahí. Listo, chicos. Voy a terminar la llamada, ¿sí? Cuídense bastante, un abrazo y de verdad, estudien de verdad, que tenemos que sí o sí ir para clínica, a todos los queremos ver ahí. Cuídense, chicas.